Buen día tengan cada uno de ustedes, somos el grupo número 1 del curso Gestión de Riesgos. Las personas que integran el grupo son Sabrina Palma, Francisco Woz, Héctor Shep, Josué Pelis, Héctor Reyes. A continuación desarrollaremos el tema Riesgo País. ¿Qué es el riesgo país? Es el riesgo de sufrir pérdidas causadas por acontecimientos acaecidos en un país extranjero. El concepto es más amplio que el riesgo soberano, ya que cubre todo tipo de inversiones o préstamos concedidos, recibidos por individuos, sociedades y gobiernos. El riesgo país es el riesgo de crédito de una inversión que no depende de la solvencia del emisor, sino de la de su país de origen. Mide la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones financieras de una nación debido a factores que van más allá de los riesgos inherentes. Existen muchas causas de un riesgo país elevado. El tono político, económico o la seguridad pública influirán directamente en la prima de riesgo de ese país. Por ello, cuando un agente económico valora la inversión directa, deberá tener en cuenta los riesgos específicos que hay en él para tomar la decisión. Por el tipo de riesgo país encontramos la siguiente: riesgo soberano. Es el riesgo de impago de deudas aplicable tanto a países como a empresas o individuos o administraciones públicas. Dicho dato lo arroja una empresa especializada en calificación. Riesgo de transferencia. Es la posibilidad de impago por escasez de divisas en el país que emite la deuda. Es el que se produce cuando un deudor, a pesar de contar con fondos suficientes, no puede convertir su moneda local en divisas y por consiguiente no le es posible efectuar los pagos. Riesgo político. Es un tipo de riesgo financiero que puede afectar a inversores, compañías, así como a gobiernos. Es el riesgo asociado a factores que no son propios del mercado, como políticas sociales o eventos relacionados con inestabilidad política. Dentro de la valoración del riesgo soberano destacamos los 7 factores que presentamos a continuación. Situación política. Es la estabilidad política, eficacia del gobierno, fortaleza de las instituciones, riesgo de conflictos políticos internos o externos, la permanencia en una zona geográfica política o militarmente conflictiva, el grado de corrupción y la cultura de pago de la deuda. Situación macroeconómica. Tasa de crecimiento económico y volatilidad, tasa de inflación, credibilidad e instrumentos de la política monetaria, tasa de interés nominales y reales, saldo del sector público y nivel de la deuda pública, grado de desarrollo del mercado local de bonos. Estructura económica, renta per cápita y distribución de la renta, movilidad social y tamaño del país, diversificación productiva, concentración, exportaciones en pocos bienes o servicios, dependencia energética. Sector bancario, créditos bancarios de mala calidad, rentabilidad de la banca, penetración de banca extranjera, tasa de ahorro doméstica, acceso al crédito bancario, por citar algunos. Sector externo, saldos de la balanza comercial y corriente, el régimen de tipo de cambio, el nivel de inversión extranjera directa y en cartera, la existencia de controles de cambios, el historial de devaluaciones, el nivel y estructura de la deuda externa, el historial de pagos y de refinanciaciones y el nivel de reservas exteriores. Indicadores de mercado: EMBI, spread soberano, riesgo de impago del país, spread del Credit Default Swaps, CDS, rating soberano a largo plazo en ME de agencias calificadoras como Moody's, Standard y Poor's and Fitch Ratings. Razones del riesgo de transferencia. Dentro de las razones tenemos las siguientes: el grave desequilibrio de la balanza de pagos, choque de confianza que provoque salida masiva de capitales, impago de deuda externa privada, devaluación significativa de la paridad de la moneda, guerras y revoluciones, catástrofes naturales, expropiaciones y nacionalizaciones, falta de cumplimiento de compromisos y contratos por el gobierno. Clasificación del riesgo político. Riesgo político estricto, también conocido como riesgo sociopolítico,
hace referencia a los quebrantos producidos por acciones gubernamentales específicas dirigidas contra una empresa determinada, convulsiones sociales, nacionalizaciones, entre otros. La posibilidad de apropiación o de nacionalización de sus activos. B. La posibilidad de que se restrinja o prohíba la repatriación de capitales, dividendos e intereses. C. La posibilidad de que el gobierno altere los derechos a las empresas extranjeras para beneficiar a las locales. Riesgo administrativo. Se refiere a las implicaciones que las acciones de gobierno o posibles cambios en la política de un país puedan tener sobre el grado de libertad del sistema económico privado y en particular sobre las operaciones de empresas extranjeras en dicho país. La trayectoria política del gobierno es un dato importante para evaluar los riesgos administrativos, la calidad de los servicios públicos, la energía, comunicación e infraestructura, la inestabilidad social, censura a la prensa, movimientos sociales. Factores del riesgo país. En los factores económicos tenemos déficit, nivel de déficit, crecimiento del PIB, relación de ingresos-deuda, consistencia de las políticas macroeconómicas, grado de apertura comercial y financiera, grado de diversificación de las exportaciones. En factores políticos tenemos turbulencias políticas, presiones políticas sobre gasto público, niveles de corrupción, movimientos políticos y movimientos ciudadanos. En las institucionales, solidez y credibilidad de las instituciones, estabilidad jurídica y tributaria, grado de autonomía del Banco Central. Modelos de riesgo país. En los cualitativos tenemos, sin estructura fija, informes que incluyen aspectos como situación política, social y otros, flexibilidad, no permiten comparaciones de indicadores. Cualitativos con datos estadísticos, con estructura estándar, permiten comparaciones. En cuantitativos, calculan la probabilidad de default. Cualitativos de scoring o checklist, con estructura estándar, permiten comparaciones, requieren indicadores para asignar puntuaciones ponderadas de un rango conocido. Índices del riesgo país. Prima de riesgo. Tiene relación con el riesgo país por la rentabilidad que exige de los inversores para invertir en un país. Cuanto más arriesgado sea invertir en un país, mayor será el interés que los inversores pedirán por prestar dinero a ese país. Indicador de bonos de mercados emergentes. Es el índice de riesgo de país y es calculado por JP Morgan. Es calculado con base en el comportamiento de la deuda externa emitida de cada país. Se expresa en los puntos básicos e indica las diferencias que hay entre rentabilidad de una inversión considerada sin riesgo y la tasa de que se debe exigir a las inversiones en el país al que corresponde el indicador. Tenemos el ENVI Plus o ENVI+, que ENVI significa Índice de Bonos de Mercados Emergentes. Fue introducido en el año 1995 con el fin de cubrir la necesidad de los inversores de contar con un índice de referencia más amplio que el provisto por el ENVI. Incluye distintos tipos de activos, bonos, préstamos y eurobonos. El ENVI Global se calcula desde 1999, amplió la composición respecto del ENVI+, usando un proceso de selección de países diferente y admitiendo instrumentos menos líquidos. En lugar de seleccionar países de acuerdo a un cierto nivel de calificación crediticia soberano, como se hace con el ENVI+, el ENVI Global define mercados de países emergentes con una combinación de ingreso per cápita definido por el Banco Mundial. Rating País. Mide la capacidad de un país, gobierno o empresa para hacer frente a su deuda y por lo tanto el riesgo que conlleva invertir en ella. Cuanto mayor sea el riesgo, peor calificación recibirá, debido a la probabilidad del impago de esta. La calificación de la deuda indica a los potenciales inversores el riesgo que asumen al invertir en un producto financiero en un momento determinado. Las calificaciones dependen de varios factores. 1. Probabilidad de pago, capacidad e intención del emisor para cumplir con sus compromisos financieros. 2.
protección ofrecida por la obligación en caso de quiebra y otros hechos que puedan afectar los derechos del acreedor. Agencias de calificación. Emiten periódicamente sus calificaciones, las cuales incluyen una opinión a largo plazo, una a corto plazo y las expectativas futuras sobre esa calificación. Cada calificación suele ser modificada con signos más o menos o con números del 1 al 3 para indicar posiciones relativas del sujeto dentro de la categoría. Las agencias más grandes y reconocidas del mundo son Moody's Investor Service, Standard & Poor's y Fitch Ratings. Acá tenemos lo que es una tabla de calificación. Podemos ver que tenemos un grado de inversión. Tenemos del lado izquierdo lo que son las agencias de calificación, que en este caso sería Moody's, S&P y Fitch, ¿verdad? Y tenemos acá el significado de cada una de las calificaciones que se pueden dar a las diferentes entidades referente a la capacidad que tienen estas de gestionar los riesgos, ¿verdad? Y tenemos acá del otro lado, del lado derecho, tenemos una tabla igual con su significado de lo que son las calificaciones que estas tres agencias de calificación pueden dar a las entidades que están por debajo de grado de inversión. Riesgo reputacional. ¿Qué es el riesgo reputacional? Según la definición financiera, es aquel que provoca una pérdida potencial de capital financiero, capital social y o participación de mercado debido a daños relacionados con la reputación de una empresa. Uno de los principales problemas de este tipo de riesgos es la dificultad que tiene su reparación, ya que suelen estar asociados a una gran difusión social y mediática en la gran mayoría de casos. Según la definición de J.P. Morgan, es el riesgo que una acción, situación, transacción o inversión pueda reducir la confianza en la integridad y competencia de los clientes, accionistas, empleados o público en general. Este riesgo no tiene forma, es difícil de identificar y manejar, y más difícil aún de recuperar que cualquier otro tipo de riesgo. Según la definición de la Superintendencia de Bancos, es la probabilidad de una pérdida en que incurre una entidad por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la institución y sus prácticas de negocios, que cause pérdida de clientes, disminución de ingresos o procesos judiciales. Manejo del riesgo reputacional. La gestión de riesgos debe contemplar la administración del riesgo reputacional. La pérdida o merma de la reputación de una organización es producida por la percepción negativa que el entorno social tiene sobre la empresa. La mala reputación produce un efecto de pérdida directa o indirecta del valor de la compañía. Es por esto que en el adecuado manejo de este riesgo se debe contemplar que el mismo presenta las siguientes características. Es global, ya que una mala reputación afecta a toda la compañía. Es viral, ya que una mala reputación puede recorrer por todo el mundo en cuestión de minutos por medio de las redes sociales. Es tangible, ya que en algunas situaciones se puede cuantificar y medir las pérdidas. Es reversible, ya que por medio de una buena reacción y gestión a un impacto de riesgo reputacional, las entidades pueden ocasionar un impacto positivo. Es estratégico, ya que puede modificar el modelo de negocio para mitigar el riesgo reputacional que ocasionó una mala reputación en las entidades. Objetivos de la administración del riesgo reputacional. El principal objetivo de la administración del riesgo reputacional es evitar que la empresa y sus sucursales y subsidiarias se vean expuestas a potenciales daños en su activo más preciado, que es su reputación. Por ello, y para la correcta administración del riesgo reputacional, es necesario que cada línea de negocio tenga en consideración este y otros riesgos asociados al momento de analizar y lanzar nuevos productos y servicios, o al momento de aprobar una transacción puntual. Ante la menor duda, se deberá escalar al supervisor y, cuando aplicare, al comité local para que se tome una definición independiente sobre el riesgo que se está asumiendo o que se asumirá. Mejores prácticas y políticas adicionales. Las siguientes son buenas prácticas que deberán ser tenidas en cuenta para la buena mitigación del riesgo reputacional.
Pronto escalamiento. No tomar decisiones aceleradas. Compromiso y conocimiento del senior management. Divulgación de todos los hechos relevantes y de manera inmediata. Tener en cuenta el espíritu y no solo la letra de la ley. Duda. En caso de mínima duda, consultar y escalar. Según la Superintendencia de Bancos, la reputación corporativa incluye responsabilidad social empresarial, la ética empresarial, las relaciones laborales, las cuestiones medioambientales y también la imagen percibida por los clientes internos y externos. Cabe mencionar que una buena gestión de imagen no quiere decir necesariamente una buena gestión del riesgo reputacional. La Superintendencia de Bancos nos da los siguientes factores a considerar en una entidad bancaria, siendo las noticias públicas negativas, rumores sobre las prácticas de la entidad bancaria, litigios onerosos y cualquier deterioro de la imagen, así como las pérdidas de negocios. ¿Cómo gestionar el riesgo reputacional? La gestión de riesgos reputacionales se sustenta sobre 4 pilares básicos. El primer pilar es la identificación, el cual nos indica que las compañías deben invertir para identificar cuando se pueda producir un riesgo reputacional, por ejemplo, una Big Data para la gestión de riesgos. El segundo pilar es la valoración. Este nos indica que hay que realizar modelos para valorar el impacto de los riesgos. El tercer pilar es la gestión. Este nos indica que la gestión de riesgos debe ser transversal desde los empleados hasta la alta dirección de la compañía. Y por último, el cuarto pilar es la mitigación. Este nos indica que entre las principales técnicas de mitigación se encuentran los planes de continuidad de negocio y los planes de comunicación. Adicionalmente a los 4 pilares anteriormente mencionados, las empresas pueden realizar acciones inmediatas ante una situación de mala reputación por medio de lo siguiente: planes de continuidad de negocio y planes de comunicación. Estos planes gestionan de forma eficiente ya que brindan una pronta respuesta al riesgo reputacional, mitigando significativamente los daños que pudiera ocasionar este riesgo. ¿Cómo gestionar el riesgo reputacional según la Superintendencia de Bancos? Se debe de concientizar al personal, haciéndole saber que cada actitud afecta a la reputación, así como informar cualquier tema que pueda afectar la reputación de la entidad. Evaluar los nuevos productos antes de su lanzamiento, el cual consiste en un plan de viabilidad y supervisión de la auditoría interna. Utilizar datos históricos sobre reclamaciones o quejas, el cual consiste en un mantenimiento y análisis periódico de registro de reclamaciones, así como eventos con repercusiones sobre la reputación. Y también aplicar códigos de conducta, el cual consiste en valores básicos de la organización. Se deberá recordar que el riesgo reputacional se deriva de la materialización de otros riesgos y de su gestión deficiente, por lo que para gestionar adecuadamente este riesgo será necesario que primero se gestionen adecuadamente los riesgos que los provocan. Adicionalmente, la coordinación de todos los medios necesarios para lograr y mantener la reputación corporativa. Pueden existir la creación de órganos específicos, aunque la responsabilidad final corresponde al Consejo de Administración de la entidad. Hasta acá con el riesgo país y riesgo reputacional. Muchas gracias.